Así también solicitamos que pasen a los campeones reservados: al becerro, placa 34, joven menor, placa 39, joven, placa 64 y adulto, placa 78. Bien, para el máximo logro dentro de esta competencia de machos en la raza sardo negro, tenemos a 4 ejemplares que compiten para el campeonato de la raza. Es satisfactorio observar que en lo que respecta a estructura ósea, a volumen corporal, a distribución de masas musculares, los 4 encajan en el mismo perfil o en el mismo tipo de ejemplar. Racialmente sí hay algunas diferencias entre ellos, que todos sabemos es el reto a mejorar más fuerte dentro de la raza. La parte racial tenemos que trabajar de una manera conjunta para lograr homologar los criterios de selección y llegar a un animal más homogéneo en lo que respecta a las características raciales. Definitivamente hay uno para mí que hoy supera y que es un ejemplar dentro del prototipo de conformación dentro de la raza sardo negro, para otorgarle el campeonato de la raza al ejemplar con la placa número 76, que hoy considero que es el superior en ese sentido. Ya expliqué las bondades de él hace un momento, muy corto, entonces me quedaré con es el animal de mayor armonía. Es por ello, más lo que expliqué, que me llevó a tomar la decisión. Déjenos, por favor, porque de aquí sale aún el reservado de la raza. Sube el que
estaba en esa posición para obtener el campeonato reservado de la raza. Para obtener el campeonato de la raza, el reservado de la raza en machos sardo negro, el ejemplar que más se aproxima al patrón racial, el ejemplar con una mayor puntuación en lo que respecta a conformación, línea dorso-lumbar, cadera, aparato reproductor, sobre todo dirección, posición de prepucio, tamaño. Es hoy esa suma de puntos para el ejemplar con la placa número 42, que es el campeón reservado de la raza sardo negro. Muchas felicidades. Bien, con eso terminamos el juzgamiento en la raza sardo negro y damos paso al juzgamiento de la raza variedad sardo negro mocho. Gracias, doctor Reyes. Obtiene el campeonato de la raza el ejemplar con la placa 76, propiedad de Luis Espín Velasco e hijos, de Rancho Oro Verde, de Jesús Carranza, Veracruz. Y el título de campeón reservado, el ejemplar con la placa 42 de Luis Espín Velasco e hijos, de Rancho Oro Verde, Jesús Carranza, Veracruz. Y para